está afectando a la gente. Y por sobre todas las cosas, además se complica con la pérdida de puestos laborales. Hablamos esta semana con Chascomús, hablamos con Carmen de Areco, ahí te contábamos que en Chacabuco también está ocurriendo algo parecido, por eso tenemos en línea al diputado Mauricio Barrientos. Diputado, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Bien, acá lo estamos saludando en una ciudad que usted conoce mucho, usted estudió acá, ¿no? Acá en La Plata. Sí, viví muchos años, estudié acá, bueno, me casé, nacieron mis hijos primero acá y bueno, después ya me volví a Chacabuco. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Chacabuco? Yo paso habitualmente por allí, soy de Ameguino, me toca pasar por la Ruta 7, siempre vi un parque industrial bastante poblado, muchas industrias y demás, y ahora la noticia es que se siguen perdiendo puestos laborales. ¿Qué es lo que está pasando en la comuna de Chacabuco? Sí, lo que está pasando en la comuna de Chacabuco es lo que está pasando en el país, ¿no? Nosotros a veces los chacabuquenses, porque el interior tiene características diferentes al conurbano, y nos sorprendíamos con las cosas que habían empezado a pasar rápidamente en el conurbano cuando se cambió de gobierno. Bueno, en el interior esto también empezó a pasar, y puntualmente en Chacabuco, y en estos días se han cerrado 4 lugares de trabajo, o sea, se han cerrado lugares de trabajo como el Cuesta Colorada, que es un molino que estaba en ese sector industrial que vos pasás y ves, una estación de servicio de muchísimos años. Hay problemas en el obrador de la Ruta 7, que ya lo sabíamos, porque con el endeudamiento monstruoso y el corte de los préstamos va a tener este impacto en la obra pública, y también en el sector industrial otra empresa, Maitén Galletita, una empresa importante, acaba de despedir a 18 empleados. Sí, que trabajaba para Don Satur, sí, ¿no? Proveía a Don Satur de galletitas. Eso pareciera ser que es la causa, ¿no? Claro. Estarían terminando el contrato y no habría una renovación del contrato, entonces ha despedido 18 empleados y se habla además o de la continuidad de la empresa. Claro. Lo cual se suma a movimientos importantes que hubo en la pérdida de trabajo en Chacabuco, donde cerró, apenas arrancaba el 2016, a mediados de 2016 cerró una planta de nidera que había en Chacabuco, dejó 50 empleados sin trabajo. Ingredio, que es la empresa, ¿no?, de la región de Chacabuco, claro, donde deben trabajar en forma directa e indirecta alrededor de 700 personas, arrancó despidiendo en el 2017 100 empleados, y Torres Americana, que es una empresa también importante de Chacabuco, hace torres de alta tensión, acaba de despedir 15 empleados, ¿no? Evidentemente no es el problema de Chacabuco, sino el problema del país y de esta economía que está golpeando fuertemente el trabajo. Sorprende, ahora diputado, sorprende el tema de la Ruta 7, ¿no? Porque nosotros hemos hablado con funcionarios provinciales y los hemos consultado respecto del impacto que iba a tener todo este problema que está afrontando el gobierno, el hecho de tener que ir al Fondo Monetario Internacional a requerir una asistencia, y dijeron que la obra que estaba en marcha no se iba a paralizar, nos lo dijeron a nosotros aquí en estos mismos micrófonos. Por eso llama la atención que haya habido despidos en el obrador de la Ruta 7, que es una obra que estamos esperando hace tanto tiempo y que precisamente ha sido el caballito de batalla. Recordamos que ahí en la rotonda de su ciudad estuvo el presidente de la Nación, la gobernadora, cuando se dio inicio a las obras, que además en la rotonda está el contador ese que habían puesto los que vienen luchando hace rato por lograr que sea autovía, ¿no? Sí. No, tiene que ver con lo que anunció el gobierno, ¿no? Con vos sabés, a ver, aprovecharon la situación que dejó el gobierno del peronismo de un país desendeudado y entraron en un feroz endeudamiento. Esto explotó en enero cuando le dijeron a Wall Street que no le prestaban más dinero, tienen que ir al Fondo Monetario Internacional y se quedan sin plata. La obra pública que se hizo, o que se vino haciendo en estos tiempos en la provincia de Buenos Aires o en cualquier lado de la Argentina, ellos decían, ¿no?, que era producto de lo que se había robado antes, y era una gran mentira. Eso era producto de un enorme endeudamiento. Se corta el préstamo internacional y por lo tanto esto va a pegar de lleno a la obra pública, porque no hay plata para la continuidad de la obra pública. Evidentemente tendrán que fijar prioridades y cosas para ellos, o sea, no pueden parar la obra de la Ruta 7, porque directamente ya en la situación y el contexto que está Macri sería terrible eso, pero evidentemente el ritmo de obra va a bajar muchísimo, porque no es que tengan la plata para esas obras. Ese dinero venía del exterior con endeudamiento. Hablando de otro tema puntual, ¿no?, que ha dado bastante y sigue dando, porque es reciente, hoy recién se publicó en el boletín oficial el veto presidencial. Usted pertenece al Frente para la Victoria y poco menos que los ha tildado de oportunistas el presidente de la Nación en esto de apoyar y
él inclusive le pasó la titularidad del proyecto de la emergencia tarifaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es su reflexión al respecto, diputado? Y que el tarifazo es impagable, con solo caminar la calle y hablar con los vecinos, y uno cuando camina en los barrios, es impagable el tarifazo por la desproporcionalidad que tiene. El gas aumentó alrededor del 1000%, la luz más del 400%, eso es absolutamente impagable. Y lo que uno ve claramente es que Macri empezó a perder sintonía con la sociedad y está diciendo, la verdad, cualquier cosa. A ver, ellos dicen que una de las cosas por las cuales no lo vetó es porque no había el tema del presupuesto, el tema del déficit, no había financiamiento para hacer todo eso. Pero en una forma muy contradictoria, ayer el gobierno nacional se reunió con las estaciones de servicio, con los que para fijar una pausa en el aumento de las naftas, que también ellos por otro lado le pegan al bolsillo a la gente. Entonces evidentemente la realidad, y ellos tienen bien en claro la realidad, es que la gente no da más, que no se pueden pagar estos tarifazos, este ajuste. O sea, estamos en una situación muy complicada en el país, con un estancamiento de la economía, que esto implica menos salario, pérdida de salario, con tarifazo y aumento de las cosas y aumento de los alimentos, lo cual es una situación extremadamente complicada y preocupante, ¿no? Porque esto es producto de políticas que han entrado a aplicar a partir de su asunción allá en diciembre, y bueno, empiezan a tener consecuencias. Tenemos un país endeudado, un país abierto en forma indiscriminada a las importaciones. El gran problema que tiene la Argentina no es el déficit fiscal que anuncia Macri, sino el déficit comercial. No, este año se habla de una pérdida de 12.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir eso? No está, y bueno, ahí tenés las corridas cambiarias, ¿no? Y bueno, y cómo pega después en los bolsillos de la gente. Estamos hablando con el diputado Mauricio Barrientos de la cuarta sección electoral, ahí donde nos están escuchando a través de tantas radios. Ahora, diputado, ¿y qué está haciendo el peronismo como para ofrecer una alternativa importante a esto que usted critica? Bueno, el peronismo, para ofrecer una alternativa hay que hablar de lo que hizo siempre el peronismo en la historia. O sea, el peronismo gobernando es otra cosa y es otro modelo, ¿no? El peronismo no hubiese abierto las importaciones como lo hizo, de regular todo y puntualmente el tema financiero. O sea, la política del peronismo son que la gente esté mejor, incentivar el consumo, aumentar salario, ¿no? Que eso genera toda una cadena virtuosa. Bueno, esto es la famosa teoría de la copa llena, ¿no? Del rebalse. Sabemos muy bien que no existe nunca, que las copas de arriba nunca se llenan y que los de abajo cada vez están más pobres. Lo que hay que hacer acá no es que este gobierno tenga que rectificar cosas, lo que hay que hacer acá es un cambio profundo de política, y esto siempre garantiza el peronismo, ¿no? Ellos nos acusan permanentemente de que esto es consecuencia de la herencia recibida. Bueno, eso ya cada día tiene menos impacto en la realidad. Y después lo que yo el otro día le decía en una discusión a un correligionario, ustedes nos acusan a nosotros, pero siempre pasa que terminan incendiando el país, tiene que volver el peronismo a darle un futuro al país. Y bueno, el peronismo tiene que ser y va a ser esa alternativa. También el peronismo está en una discusión interna, ¿no? De cuáles son los diferentes caminos, pero evidentemente el peronismo tiene que trabajar fundamentalmente en la unidad política para hacer una alternativa creíble y seria en el 2019. La gente ya se cansó de Macri y está cambiando y buscando otra sintonía. Bueno, nosotros desde el peronismo ahí tiene que haber generosidad para generar esa unidad y hacer sintonía con las mayorías populares nuevamente y ser gobierno. Claro, a eso me refería, ¿no? A cómo están trabajando desde dentro del peronismo como para ofrecerse como una opción válida, ¿no? Es una utopía esto de pensar en un peronismo unido con incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que parece ser la que despierta algunas resistencias en algunos sectores del peronismo. Tiene que haber generosidad de todos lados. Yo soy de los que piensan que no puede haber unidad del peronismo, ni puede ser competitivo el peronismo si no está Cristina, no forma parte de esa construcción política. Hoy en día claramente es la dirigente con mayor seguimiento que hay en el país. Cristina tiene mucha fuerza en muchísimos sectores, uno camina al barrio y la gente está esperando que vuelva Cristina. Por eso digo, ese peronismo que plantea de algunos como Urtubey una renovación de un peronismo unido sin Cristina es la verdad absolutamente funcional a Macri. Yo soy lo que pienso y que voy a actuar en consecuencia de eso. Es decir,
yo entiendo hoy que la presidenta puede llegar a ser una candidata, y si no lo es, voy a acompañar a quien ella plantee como posible candidato del peronismo para el 2019, porque creo que hay que ampliar, hay que sumar, pero digamos, el nudo central pasa por lo que representa Cristina y por lo que hizo Cristina junto a Néstor y en definitiva junto al peronismo durante 12 años de gobierno. Y creo no, uno lo escucha, uno cuando camina al barrio la gente está pidiendo que vuelva a eso. Diputado, ha sido un gusto hablar con usted como siempre, que tenga un buen día. Igualmente, que sigan bien, Daniel. Un abrazo fuerte. Hasta luego. El diputado Mauricio Barrientos es del Frente para la Victoria, es de Chacabuco.